Gracias, Israel, que Dios te bendiga muchísimo. Cuando nuestro hermano Israel estaba cantando y su compañera, bueno, más que cantar, estaban adorando, yo veía a Israel como alrededor de tu hogar había un círculo de ángeles, Aniba, Coasaya, Ericlau, Shekreya, Creya, ángeles con espada en mano, defendiendo y protegiendo tu hogar cuando tú estabas adorando. Shereba Koadiba Kaya. Tu adoración tiene una protección especial, Israel. Por eso, a pesar de todas las circunstancias que han pasado por vuestras vidas, podéis seguir adorando, porque Dios protege no solo tu hogar, sino protege tu adoración. Rabaya, Istklau, Shakraniam, Bregoa Krais, Nemania, Makovatana, Maraklaya. Eriba Shanama Coatarías. Hay un ambiente muy especial, muy de Dios. Y no quiero pararme, quiero lanzar la palabra que en esta noche está preparada. Mi hermano Israel me llamó, me comunicó que si podía estar y yo encantado. Cuando tengo que predicar para mí es un deleite. Y en esta noche vamos a tratar un tema muy especial, un tema que lo organicé, un tema que lo preparé debido a una experiencia personal. No les voy a hablar de una experiencia vivida por otros. Esta vez yo fui el protagonista. Y les voy a hablar del dolor. Les voy a hablar del dolor del inocente. Espero que en los 20 minutos, no sé cuánto podré tardar, usted siga estando ahí. Creo que no es una casualidad. Creo que Dios en esta noche tiene un propósito para con su vida. Y me gustaría que al finalizar este culto, o al finalizar este tiempo de administración de la palabra, con que haya una persona a la que Dios le haya hablado, me sentiré muy feliz. El título del mensaje es El dolor del inocente. No todos los que sufren siempre son culpables. A veces hemos creado unos estereotipos o hemos creado unos patrones donde hemos dicho, si estás sufriendo es porque eres culpable. Pero no todos los que sufren siempre son culpables. Te tengo que decir, y por experiencia propia, ¿verdad, Eduardo?, que los fieles también sufrimos. Namao Asaya. Y que los inocentes también lo vamos a pasar mal. En esta noche, aunque separados por la distancia y alejados por estar en diferentes lugares, nos une en esta noche circunstancias vividas muy parejas, muy parecidas. Hay algo que he aprendido, hay algo que une a toda etnia, color y lengua, y es el dolor. El dolor tiene la capacidad de unir. Ustedes han estado en hospitales, igual que yo, por ejemplo, y en la misma habitación ha entrado una persona pobre, una persona sin recursos, como una persona rica y millonaria. Y hemos visto que en el tiempo y en el proceso de los días de hospitalización, gente que eran desconocidas ya han empezado a ser como amigos y gente como de la familia. Porque el dolor une, el dolor tiene la capacidad de superar la distancia y de unirnos. ¿Cuántas veces te has enterado de un amigo, de una amiga, de un familiar que le ha sucedido algo a cientos de kilómetros y te has condolido, te has unido a ese dolor? Porque el dolor une. Y en esta noche yo tengo que decirte que quién de nosotros, quién de las 34 familias que hay conectados, quién no lo está pasando mal. ¿Quién no tiene problemas o adversidades? ¿Quién en su casa no hay enfermedades? O como en la mía, lutos. O economía mal. ¿Quién no está pasando por problemas de hijos, de temores, de miedos? Hay muchísima gente.
pasándolo mal. Pero lo que me llama hoy la atención es que hay muchísima gente pasándolo mal siendo inocente. Porque una cosa es que usted esté sufriendo las consecuencias de su propio pecado o desorden. Entonces no podrá reclamar y su argumento de inocencia carecerá de validez ante el juez. Pero hay otro tipo de personas, que son las que queremos tratar en esta noche, que siendo inocentes y no habiendo roto su fidelidad con Dios, lo están pasando mal. Y eso es el dolor del inocente. Primera de Samuel, capítulo 16, vemos cómo Saúl es desechado por Dios a causa de su desobediencia. Y Dios busca rey. Y cuando Dios busca rey, no detiene su mirada en palacios o grandes ciudades. Se detiene en Belén, en el hogar de Isaí. Allí envía al profeta Samuel con una orden de ungir a uno de los hijos de Isaí. Y durante ese proceso de ceremonia, de santificación, de purificación, comenzó el momento de ungir al próximo rey de Israel, al hombre del propósito de Dios. Y ante Samuel pasan los hijos de Isaí, Eliab, Aminadab, Simei, Natanael, Radai y Ofén. Y Dios tiene que intervenir en la escena porque Samuel, el profeta, está a punto de cometer un grave error. El profeta contempla a hombres grandes, fuertes, y piensa que ese es el que debe ungir. El parecido físico y exterior equivoca al profeta, su visión de un exterior bueno, lo que conduce a límites de ese grave error. Y Dios tiene que intervenir y nos muestra una escuela de Dios para Samuel y aplicable para nosotros. Y le dice Dios al profeta: profeta, no mires su parecer, ni lo grande, ni la estatura, porque yo, Jehová, los desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por tanto, entendemos que la óptica del hombre está limitada a un exterior, con riesgos de confundirse, pero Dios, ¡ay, viva Dios! Dios que conoce nuestro corazón. ¿Sabes que Dios te conoce? Y que cuando Dios apuesta por ti, Él nunca se equivoca. Aunque las apuestas de los hombres sean contrarias, si Dios decidió apostar por ti, todo va a salir bien. Lo creo. Miren, Dios apuesta por un anciano llamado Abraham y una anciana llamada Sara, estériles. ¿Y saben lo que Dios les dijo? De vosotros levantaré una gran nación. Te bendeciré, serás de bendición, y de ti levantaré una gran nación. Viendo Dios tanta gloria que le estaba dando a Abraham, le dice Dios a Abraham: espérate, que te tengo que dar un equilibrio. Mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Dice: no, Señor. ¿Ves la arena del mar? ¿Las puedes contar? Dice: no, Señor. Ese es el equilibrio, ni tan arriba ni tan abajo. El equilibrio para que Abraham sea un hombre equilibrado. ¿Y saben cuál fue el resultado de todo esto? Que Dios levantó una gran nación de los lomos de Abraham. Cuando Dios apuesta por alguien, Dios no se confunde. Dios apostó por un tartamudo como Moisés, como líder de Israel, y ahí vemos al gran caudillo que ha quedado en la historia. Dios apostó por 300 valientes que derrotaron a los madianitas, a un gran ejército experimentado y capacitado, pero Dios apostó por 300 valientes que al final conquistaron la victoria para Israel. Porque te voy a decir algo, Dios siempre va por delante, porque para lo que el hombre es desconocido, Dios ya lo conoció. A Dios no le sorprenden tus caídas, ni tampoco tus logros. Dios ya caminó en tu futuro. Entonces, te digo una cosa. ¿Por qué te preocupas tanto en tu presente? Si Dios ya caminó en tu futuro. Medítalo. Dios, en un prado, ve a un pastor, al cual va a vestir como rey. ¿Y por qué? La historia nos cuenta que los menores en Palestina se ocupaban del trabajo pastoral. David, fiel al encargado de la labor, cuida y protege a sus ovejas y ganado. En aquel tiempo había pastores asalariados, los cuales percibían, cierta cantidad económica a cambio de cuidar y velar por el rebaño.
Pero la diferencia era que estos pastores asalariados, cuando veían el peligro amenazando el rebaño, ellos huían de la cena desamparando al rebaño, pues ellos entendían que el rebaño no era suyo y no iban a poner su vida en riesgo por algo que no era de ellos. Pero la Biblia dice que David cuidaba sus rebaños. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero, dice la Biblia, yo salía tras él, viva el salero de David. Lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. David era fiel en el cuidado de sus corderos, porque entendemos que si eres fiel en lo poco, cuando las cámaras de la popularidad están apagadas, cuando no hay público contemplando la cena, en el secreto, en el silencio de Dios contemplando la escena, ahí Dios no pierde detalles, porque no eres fiel esperando el aplauso y el reconocimiento. Te voy a decir algo y quiero que tú lo apuntes. Y yo eso lo he experimentado. Nunca un fiel acabará sin recompensa. Shabau alibanaya. Deo clamáis, nunca un fiel experimentará el desamparo de Dios. Miren, una noche hay dos hombres que traman atentar contra la vida del rey. Y hay uno por allí que lo está escuchando y se entera del proyecto de asesinato, el proyecto de atentado. Rápidamente este hombre va donde el rey y le dice, mi rey, hay dos hombres que van a entrar a tu cámara y van a provocar tu muerte, quieren atentar contra ti. Rápidamente el rey y sus eunucos detestan el atentado y lo llevan al fracaso, detienen ese proyecto. Dice el rey, escribir en el libro de las crónicas lo que Mardoqueo acaba de hacer. Pero miren, aunque Mardoqueo salvó la vida al rey, ha pasado un tiempo y otro también, y ha venido otro tiempo nuevo, y Mardoqueo no ha recibido ninguna recompensa. Pero una noche donde el rey no puede dormir, ha pedido a sus hombres de palacio que traigan el libro de las crónicas, Shalaba y Anaya, y ha dicho, ¿qué sucedió con Mardoqueo? Porque aquí está escrito que me salvó la vida. Y dijeron los hombres de palacio, nada, rey. Este hombre quedó apuntado en el libro de las crónicas, pero no recibió ninguna recompensa. Y esa noche el rey Mardoqueo entendió que había sido injusto, porque los hombres son injustos, pero Dios siempre es justo. Y el hombre fiel para con Dios nunca acabará sin recompensa, nunca experimentará el desamparo de Dios. Si estás siendo fiel a Dios y aún no has recibido tu recompensa, déjame darte una palabra profética en esta noche. Sigue confiando, sigue esperando, porque nunca un fiel acabará sin recompensa. David sale de su hogar ungido por el profeta y como hombre escogido por Dios para sus planes. ¿De acuerdo? Ahí vemos a Saúl, que ahora está atemorizado por un espíritu malo. Y dice la Biblia que él tenía una corona visible, que era rey de Israel, pero no tenía la presencia de Dios. Tenía trono, pero estaba atormentado. Y llaman a David que no tiene corona, ni trono, ni túnicas, pero tiene la unción de Dios. Y aunque hay miles de cantores y de músicos en el palacio, solo hay uno que transmite la gloria de Dios. El arpa, cuando David tocaba el arpa, Saúl era aliviado. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy? Que ese arpa, llamado Espíritu Santo, pueda venir a nuestras vidas susurrándonos sus dulces melodías y aliviándonos de nuestras cargas, aliviándonos de nuestros problemas, aliviándonos de nuestras dificultades. Porque en esta noche, ahí donde estás, le dices, Espíritu Santo, toma mi vida y tu dulce melodía traiga renuevo y restauración a mi vida cansada, cargada, agotada por los problemas de la vida. Miren, los filisteos en batalla están luchando contra Israel. Saúl y sus hombres atemorizados porque hay un gigante llamado Goliat
que durante 40 días está predicando el mismo mensaje, día y noche, desafiando a Israel. La corona no tiene solución, está atemorizada, y ha llegado David a traer comida a sus hermanos, y viendo el panorama, ay padre, viendo el panorama, David no se puede estar quieto, David no puede estar callado, porque los apasionados, los que tienen pasión por la obra de Dios, no se pueden quedar quietos. Un hombre que tiene pasión no puede ver una ruina y huir de ella como hizo Ananías. Los apasionados no pueden ver a Goliat desafiando al pueblo de Dios y no hacer nada. Hoy no necesitamos a Ananías que vean a Jerusalén en ruinas y abandonen, sino que necesitamos a Nehemías que no le importen dejar un palacio y irse a Jerusalén. ¿Pero qué vas a ver en Jerusalén, Nehemías? Si está todo en ruinas y las puertas están quemadas. Dice, sí, pero es la casa, es Jerusalén, es la ciudad santa. Tengo pasión por esta obra. Y yo quiero hoy decirte que necesitamos apasionarnos por la obra de Dios. Con defectos, yo el primero, pero con pasión. Porque un hombre con pasión, cuando haya un hombre con pasión, habrá una Jerusalén con esperanza. Aleluya. Cuando hay un hombre con pasión como Nehemías, hay una Jerusalén que está diciendo, hay esperanza porque hay un hombre con pasión que va a venir a restaurarme. Ayúdenos Dios, Shabbat y Anaya, que se encienda en nosotros esa pasión por la obra de Dios. Vamos entrando en el corazón del mensaje. Me quedan muy poquitos minutos. David se ofrece para luchar. Sin armas de soldado, Saúl le ofrece su traje por si ganaba, pues mira, así todos creerán que es el rey. Y no David. David se enfrenta a Goliat y lo vence. Y yo en otro mensaje que tengo siempre he dicho que ¿qué arma usó David para enfrentarse a Goliat? ¿Qué arma llevaba David? 5 piedras. Ese no es el armamento para un soldado enfrentarse a otro. El arma que llevaba David fue la fe. Déjame decirte a ti que tienes problemas, a ti que estás esperando una respuesta de Dios, a ti que estás esperando una petición y que todavía no llega, envuelve tu petición, envuelve tu clamor, envuelve tu necesidad en fe y sigue creyendo. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Tú estás diciendo ahora mismo, si es que es muy grave, Dios lo puede hacer. Y estás diciendo, llevo mucho tiempo esperando, Dios lo puede hacer. Lo creo. Cuando David vence a Goliat, hay un coro, porque nunca un coro trajo tantos problemas como este. Hay un coro que cantan las chicas y dice, Saúl mató a 1000 y David 10.000. Esto provocó un gran problema. Este coro ha provocado celos y deseos de acabar con la vida de David en Saúl. David tiene que huir y como un fugitivo anda por los desiertos y escondidos en las cuevas. Lo está pasando mal, pero si es el ungido, si es inocente, pero lo está pasando mal. Y David, que ha tenido que salir de la Jerusalén como un fugitivo, siendo inocente, clama a gran voz, Shalaya Koanaya, y hace una exclamación y dice a Dios, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Alguna vez le has hecho a Dios esa pregunta? ¿Alguna vez has dicho, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Si te estoy siendo fiel. Anaya bako anait, nerre bako a tu aribra craya. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Esa pregunta es el dolor del inocente, que se agrava aún más cuando tú sabes que no has hecho nada malo, pero lo estás pasando mal. En el dolor del inocente hay incompresión, sí, pero también hay adoración. ¿Y sabes por qué hay adoración en el dolor del inocente? Porque sabes que no estás sufriendo por tus pecados, gloria a Dios, sino que estás sufriendo por el trato y la voluntad perfecta y soberana de Dios. Cuando uno sufre por el trato de Dios,
Cuando uno sufre por el trato divino, las consecuencias son que hay una vida formada, capacitada, equilibrada y con heridas que no van a producir dolor, sino con heridas que van a producir formación. Shabaya Rabatani Grecoaclaya. Y muchas veces la falta de sabiduría, muchas veces la falta de capacitación nos ha llevado a reprender ese dolor, ese sufrimiento, sin entender que ese sufrimiento muchas veces ha sido enviado por Dios para una formación, para un equilibrio, para una capacitación. En el capítulo 1 del libro de Job dice: Job adoró. Pero claro, nos tenemos que remontar versículos atrás, y dice que Job perdió todo en un mismo día. Job, está ausente de la conversación que Dios está teniendo con Satanás. Y ahí le da opción a que le toque todo lo que tiene. Es un toque del enemigo permisible por la voluntad divina. Y ustedes saben lo que pasa en aquel día. Job pierde a los pastores, Job pierde a los criados, Job pierde su ganado, Job pierde las casas, pero lo peor, en un mismo día, Job tiene que vestir luto por 10 hijos. Satari Bakanda Rataribre Coaclaya. Vestir 10 lutos el mismo día. La mujer de Job, la Biblia omite, da silencio a su dolor, si es que al caso tenía dolor. Pero hay algo que llama sumamente la atención a la mujer de Job. Y es cuando ve a su marido, que después de vestir 10 lutos, se postra de rodillas y empieza a adorar a Dios. Y la mujer tiene que decirle: ¿pero qué haces? ¿Aún mantienes tu integridad? ¿Aún te mantienes fiel después del dolor que estás pasando? ¿Sabes? La fidelidad en medio de la aflicción, repito, la fidelidad en medio de la aflicción es una atracción y un terror para los demonios, porque ellos no pueden entender cómo te están golpeando con violencia, ellos no pueden entender cómo lo estás pasando mal y tú sigues manteniéndote, tú sigues resistiendo, tú sigues levantando tus manos y diciéndole: Padre, aunque el sufrimiento me está golpeando, aunque estoy viviendo días grises y difíciles, aunque la petición que estoy esperando todavía no me ha llegado, levanto mis manos y sigo adorándote, y sigo diciéndote: te amo, papá. Shabarba tarraba nakranda arriba coanaya. Miren, los amigos de Job, me quedan 5 minutos. Los amigos de Job, que durante 7 días guardaron silencio y fueron más útiles en el silencio que hablando, porque le dijeron a Job: Job, tú estás así porque algo habrás hecho. Tu sufrimiento se debe a tu pecado. Esta es una doctrina o una enseñanza que en el Antiguo Testamento tenía algún cierto tipo de validez en algunas personas. Esta enseñanza se ha llevado hoy a diferentes misiones que no es la nuestra de Filadelfia, y ellos enseñan que si estás enfermo, que si tienes una grave crisis económica, que si tienes problemas, que si estás pasando por dificultades, es a causa de tu pecado. Pero déjame decirte, hermanos míos, que no siempre es así. Que hay a veces que uno sufre por causa de sus pecados y desobediencia, pero hay sufrimientos que son permitidos por la voluntad permisible de Dios. Hay sufrimientos que son los tutores, los maestros que Dios está enviando a tu vida, también a la mía, para enseñarnos, para formarnos, para prepararnos. Shebarba Yarranakla Yanaya. Déjame decirte que el estar enfermo, el pasar una grave crisis o estar viviendo días difíciles no quiere decir que Dios no esté contigo. Eso es una mentira y una patraña del diablo, que Dios lo reprenda. Conozco a gente que está enferma y Dios está con ellos. Conozco a gente que están pasando necesidades económicas y Dios está con ellos. Conozco a gente que están de luto y Dios está con ellos.
Déjame decirte que los fieles también sufren. Y veo a un gran Pablo y veo a Silas, que están en una cárcel de Filipos, pero ellos no se están quejando. En una cárcel que se escucha quejas, dolor y lamento, pero ellos han cambiado el ambiente en la cárcel. ¿Y qué han hecho para cambiar el ambiente? Han empezado a cantar, han empezado a orar, han empezado a alabar a Dios, han empezado a adorar. Y en la adoración en medio de la aflicción, te repito, la adoración en medio de la aflicción provoca consecuencias. Rabaya Soakaya. Provoca consecuencias. ¿Sabes lo que sucedió en la cárcel de Filipos? Hubo una campaña evangelística que hasta el propio carcelero se entregó a él. Y la gente, cuando se abrieron las puertas de la cárcel, nadie se quiso ir, porque estaban tan a gusto en la cárcel de Filipos, porque había descendido la gloria de Dios. Los fieles también sufren. Vemos al gran profeta Daniel y ¿saben dónde está Daniel? Daniel está en un foso. ¿Y qué hace Daniel en un foso de leones? Pues Daniel está en un foso de leones por ser fiel a Dios. Cuando Daniel está recibiendo visiones y sueños, Daniel es un hombre útil en la Babilonia. No es un hombre que provoque terror y miedo, no es un hombre que provoque pánico, pero cuando se enteran que Daniel está desobedeciendo al rey, por obedecer al gran rey, cuando se enteran que Daniel está orando a pesar de la provisión del rey, Daniel acaba en un foso de leones. ¿Y por qué acaba Daniel en un foso de leones? Por ser fiel a Dios. Los fieles también sufren, pero déjame decirte que los fieles que estén sufriendo por ser fiel a Dios tendrán la compañía siempre de Dios, porque nunca un fiel experimentará el desamparo de Dios. Déjenme, por favor, unos minutos, solo unos minutos nada más, estoy ya terminando. Quiero hablarles del dolor del inocente, el dolor del inocente más bello, del dolor del inocente, del más grande. Capítulo 3 del libro, o de la carta de Gálatas, 3:13. Miren, son las 9 de la mañana, vamos a ponernos en situación. 9 de la mañana en el Calvario, Jerusalén. Hay 3 cruces. En 2 de ellas, derecha e izquierda, hay 2 hombres clavados en el madero. Están sufriendo. Están sufriendo burlas, dolor y escarnio. Según la historia dice que se llaman Dimas y Gestas. Según su biografía dice que son vulgares ladrones. Hombres rebeldes, asesinos. Pero, escuchen, ellos están sufriendo por haber tenido una vida de desorden y de pecado. En la cruz del medio está un hombre rodeado de dolor. Encima de su cabeza hay un letrero escrito en latín que pone INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Está ensangrentado. Tiene una corona de espinas en su cabeza. Y nos preguntamos qué habrá hecho este. Su apariencia de dolor es peor que la de los demás. Dios acerca al profeta Isaías 900 años antes del Calvario. Dios lo acerca a la escena del Calvario. Dios corre el velo para que el profeta experimente el dolor del Calvario. Y tiene que escribir el profeta: como raíz de tierra seca, no hay hermosura ni esplendor en él. Es despreciado y desechado. Dice el profeta: nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Pero en esta noche tengo que decirles que mi Jesús no estaba sufriendo por sus pecados. Él nunca pecó. Nunca se halló insinuación de maldad en él. Él estaba en el Calvario, sufriendo por nosotros. El inocente, sufriendo por los culpables. El dolor del inocente lo reconoce Jesús. ¿Y sabes por qué? Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás viviendo el dolor, siendo inocente, siendo fiel a Dios, ese dolor lo reconoce Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús sufrió siendo inocente. Y si estás sufriendo por ser fiel a Dios, no temas. Tus lágrimas, Jesús las comprende. Tu dolor, Jesús lo experimentó antes por ti. El inocente
sufrió por ti. La Biblia dice: no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nuestras debilidades, de nuestros días difíciles. Él se compadece y te entiende cuando tú lo estás pasando mal, porque el inocente sufrió por ti. Quiero terminar con esta anécdota. Miren, había una mujer que estaba dando a luz, y en esa noche el parto se complicó. Los médicos le dijeron a su marido: su esposa pierde la vida y usted tiene que decidir si quiere que viva ella o viva el niño. El hombre entró a la sala, habló con su mujer en los últimos momentos de su vida, y la mujer le dijo: marido, quédate con el niño, quiero que lo cuides, que lo protejas, que seas un buen padre. La mujer murió y el padre cuidó a este niño. Este niño se dedicó a estudiar en los mejores colegios y universidades, sus notas eran excelentes, un prodigio en los estudios. Este joven, pues criado en las mejores universidades, se hizo un gran empresario, acumuló muchísimo dinero, empezó a salir en las revistas de famosos, y cierto día, en una entrevista a un periodista que le había seguido por años, le preguntó y le dijo: oiga, ¿me puede usted confesar cuál es el secreto? El secreto de su éxito, el secreto por el cual usted se esfuerza tanto en querer hacer las cosas bien. Y este joven dice: mire, tengo 40 años, y hace 40 años, una noche, para que yo pudiera estar aquí hoy y ser un hombre de éxito, y ser un hombre famoso, hace 40 años, una noche, en una sala, en un hospital, tuvo que morir mi mamá para que yo pudiera estar aquí. Cuando yo tuve conocimiento de esta situación, hice una promesa de vivir mi vida con una pasión especial en hacer las cosas lo mejor posible, dedicado en honor a la muerte de mi mamá, que me dio a mí la vida. Déjame decirte en esta noche que hace 2000 años, en Jerusalén, Anaya Soakaya, en el Calvario, tuvo que morir papá para que esta noche usted esté ahí y yo esté aquí. Así que en esta noche hagamos una promesa de vivir con esplendidez, con pasión, con deleite por esta obra y por esta relación personal con el Maestro. Y si en esta noche estás sufriendo ese dolor, no temas. El inocente sufrió antes ese dolor por ti. Él te entiende, te comprende. Tus lágrimas no pasan por alto, tus lágrimas las escucha el Señor. Quiero hacer una oración y quiero orar por cada una de las 41 familias que están conectadas, cada matrimonio, cada familia. Quiero, por favor, que en esta noche, ahí donde estás, cierres tus ojos, ora conmigo, dile: Señor, tu palabra he escuchado y quiero que me ayudes a serte fiel, aunque no entienda mi situación, quiero serte fiel, porque los fieles, su fidelidad no depende de que la situación sea buena o mejor. Ellos, su fidelidad dependen del amor que le tienen a Dios. Por eso decía el apóstol Pablo: ¿quién me podrá separar de tu amor? Bendice cada familia conectada, y si hay algún alma que en esta noche, papá, tú lo hubieses hablado, yo me sentiré satisfecho y bendecido. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que me han escuchado en esta noche y han escuchado tu mensaje. El dolor del inocente lo conoce el Señor, puesto que Él lo experimentó en la cruz. Amén. Adelante, hermanos míos.